palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. Tema número 44. Libros proféticos. El tercer Isaías. Seguimos entonces con nuestra catequesis sobre la Sagrada Escritura a partir de las enseñanzas de Monseñor Romero. Hemos visto los libros del Pentateuco, algunos de los libros históricos, también hemos visto algunos de los libros sapienciales o poéticos y hemos comenzado los libros proféticos. Llevamos 3 temas viendo a Isaías, este primero de los profetas mayores. Y como hemos visto, pues en este libro hay 3 profetas que se identifican con Isaías. Son profetas anónimos, el segundo y el tercero, pero que retoman el nombre de Isaías. Y por eso, pues se les llama en la Biblia, se les llama el segundo Isaías o Deutero Isaías, y el tercer Isaías o Trito Isaías. Es el que vamos a ver hoy. La Biblia Católica para Jóvenes nos dice al respecto de este tercer Isaías. Escuchemos a nuestro hermano Eduardo que nos explica esta parte. El tercer Isaías profetizó en Jerusalén durante el tiempo de la reconstrucción del templo y la ciudad, entre el año 537 al 500 a.C. Reavivó la exigencia de la justicia y fidelidad ante las prácticas injustas y la apatía religiosa, y abrió horizontes universales en esa época en que nacía el judaísmo. Sus últimas profecías anuncian un Israel perfecto y un cielo nuevo y una tierra nueva, promesa que se repite en el Apocalipsis. Por eso preguntamos a Monseñor Romero, ¿cuál fue el contexto en el que escribió este profeta conocido como tercer Isaías? Aquí tampoco contamos con la grabación, con la voz original de Monseñor Romero. Entonces nuestro hermano Eduardo Cerrato nos va a leer esta homilía del 8 de diciembre, del 3 de diciembre de 1978. Isaías describe una situación social y religiosa de los judíos que volvían del destierro. Pero al llegar a Jerusalén, se encontraban con el templo abandonado, se encontraban con un vacío, no encontraban lo que era y debía de ser su comunidad humana, calor, alegría, le faltaba mucho. ¿Cómo el tercer Isaías mira esta situación del retorno de Babilonia? ¿Cómo la interpreta? Eduardo nos va a leer también este párrafo. Entonces, un hombre piadoso de los que regresan del destierro al mirar esa soledad, esas calles abandonadas, esos despojos de una opresión extranjera que ha deshecho la ciudad, se mira a sí mismo, mira también a los supervivientes que están volviendo del destierro, y los mira pesimistas, y a muchos de ellos pecadores. No han aprendido la lección. Dios nos ha castigado por nuestros pecados. Monseñor Romero, como hemos escuchado, menciona aquí a un hombre piadoso de los que regresaban del destierro. Se está refiriendo a este profeta anónimo que retoma también el nombre de Isaías y que nosotros estamos llamando el tercer Isaías o Trito Isaías. ¿Cuál es, Monseñor Romero, la insistencia del tercer Isaías hacia los retornados del destierro? Pero fíjense qué insistencia en las lecturas de hoy. Las buenas obras a partir de los pobres. Qué hermosa y elocuente la palabra de Isaías. Parte tu pan con el hambriento. Hospeda a los pobres sin techo. Viste al que va desnudo. No te cierres a tu propia carne. Como que el mendigo soy yo, es mi carne que tiene hambre, dale de comer.
como el que te viene a pedir posada, es tu carne que tiene frío, dale abrigo, siente esta fraternidad, siente la identidad, no digo contigo solamente, sino sobre todo siéntela con Cristo, todo lo que le hagas a Él, a mí me lo haces. ¿Cuál es, Monseñor Romero, el criterio que nos da Isaías para saber si Dios está cerca o está lejos de nosotros? ¿Qué dice el profeta? Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy. ¿Qué más queremos, hermanos? Gozar de la presencia de Dios. Hay un criterio para saber si Dios está cerca de nosotros o está lejos, el que nos está dando la palabra de Dios hoy. Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda esa carne que sufre, tiene cerca a Dios. Clamarás al Señor y te escuchará. Ahí está claro cuál es el criterio para saber si Dios está cerca o lejos de nosotros. Entonces, examinémonos. Monseñor Romero, según esta enseñanza del tercer Isaías, ¿cuál es la garantía de la verdadera religión, de la verdadera oración? La religión no consiste en mucho rezar. La religión consiste en esa garantía de tener a mi Dios cerca de mí porque le hago el bien a mis hermanos. La garantía de mi oración no es el mucho decir palabras. La garantía de mi plegaria está muy fácil de conocer, cómo me porto con el pobre, porque allí está Dios, y en la medida en que te acerques a Él, y con el amor con que te acerques, o el desprecio con que te acerques, así te acercas a tu Dios. Monseñor Romero, en ese contexto del retorno del destierro allá en Babilonia, y de la reconstrucción de la patria, ¿qué significado teológico va a adquirir la ciudad de Jerusalén? La primera lectura de Isaías nos describe el hermoso panorama de un reino de Dios que es presencia de Dios en Jerusalén. Y con esa presencia Dios se hace luz, y a la luz de esa aurora los pueblos que viven en tinieblas van caminando. Es inigualable la expresión del profeta Isaías. Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Y las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Levanta la vista, mira, todos esos han reunido, vienen a ti, los hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos, te inundará una multitud de camellos. Los dromedarios de Madián y de Efá vienen todos de Sabá. ¿Podemos considerarnos nosotros parte de esos pueblos que peregrinan hacia esta emblemática ciudad de Jerusalén? ¿En qué sentido? El profeta Isaías, en la primera lectura de esta noche, nos anunciaba cómo desde la oscuridad del mundo iban a surgir los pueblos en busca de aquella mística luz que brillaba en Jerusalén, la luz de Dios. Y con una poesía maravillosa nos ha cantado esta noche el profeta esa epifanía de un Dios que se hace presente a los pueblos. Aquellos magos del oriente
son los que van como a la vanguardia de esa procesión de siglos y de pueblos. Y entonces comenzó a cumplirse lo de Isaías, que desde todos los confines van llegando a la cuna de Jesús a reconocerlo Dios, Rey, Salvador de los hombres. Nosotros pues ahora esta noche somos parte de esa procesión. Monseñor Romero, ¿qué otros textos importantes del tercer Isaías son retomados en el Nuevo Testamento para entender la misión de Cristo? Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto con un manto de triunfo. Miren qué comparación. Como el novio que se pone la corona o la novia que se adorna con sus joyas. Cosa bella ver un hombre y una mujer joven que se aman y van al altar vestidos con su mejor ropa. Van a entregarse al amor. Esa es la comparación que usa Cristo hoy, Dios en el Viejo Testamento, para decir este pacto del Dios que nos quiere salvar y el pueblo que necesita salvación. Y la comparación se hace todavía más poética. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Me imagino yo, el que siembra un jardín, de la tierra espera que surjan las flores, pero es Él el que ha puesto las semillas. También en la sinagoga de Nazaret, si recuerdan, Jesús lee un pasaje de Isaías, del tercer Isaías, y se lo aplica a sí mismo diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿De qué manera también usted, Monseñor Romero, se aplicó a la realidad de la iglesia de su tiempo este texto de Isaías? Me ha enviado para evangelizar a los pobres, para anunciar la buena nueva a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros, la libertad. Miren, ¿no les parece que es la voz de la iglesia aquí en El Salvador? Gritando amnistía, libertad, gritando no más torturas, no más dolor. Es la voz de Dios que quiere sembrar bonanza, bien en la tierra, y esta tierra florecerá. Lo ha prometido el Señor y no fallará. ¿Cuándo? No lo sabemos. Esperemos, como el agricultor que siembra y no es impaciente. A su hora reverdecerá el jardín. Podríamos decir que en este texto se juntan la voz del profeta Isaías, del profeta Jesús y del profeta Óscar Romero. Pasemos entonces a una breve pausa musical. Y cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la
puedes tener. Y algunas preguntas para una mejor comprensión de esta catequesis y una mejor aplicación de estos textos. ¿Cuál fue el contexto en el que escribió el profeta conocido como Tercer Isaías? ¿Quién fue este Tercer Isaías? ¿Cómo mira el Tercer Isaías esa situación que encuentra en Jerusalén al retornar del exilio? ¿Cómo la interpreta? ¿Cuál es la insistencia del Tercer Isaías hacia los judíos retornados? ¿Cuál es, Monseñor Romero, el criterio que nos da Isaías para saber si Dios está cerca o lejos de nosotros? ¿Cuál es la garantía de la verdadera religión, de la verdadera oración? De acuerdo a estos criterios, ¿está Dios cerca de nosotros? Preguntémonos, ¿nuestra religión, nuestra oración son verdaderas según estos criterios de Isaías y que explicita Monseñor Romero? ¿Qué significado teológico, místico, podríamos decir, adquiere Jerusalén en el Tercer Isaías? ¿Nos consideramos nosotros parte también de estos pueblos que peregrinan hacia la ciudad emblemática de Jerusalén? ¿Por qué? ¿Qué opinamos de esa aplicación que Monseñor Romero hizo de este texto de Isaías a la iglesia de su tiempo? ¿Qué aplicación de este texto? ¿Verdad? El Señor me ha enviado a dar la buena noticia, a liberar a los cautivos, etcétera. ¿Qué aplicación le damos a ese texto a nuestra misión pastoral hoy día? Finalmente, Monseñor Romero, ¿qué invitación final nos hace usted a partir de esta catequesis basada en el Tercer Isaías? Dios, dice Isaías hoy, se deja encontrar. Gracias. Buscad a Dios mientras se puede encontrar. Es un Dios que se acerca para que lo invoquemos. Es un Dios que ofrece su piedad, rico en perdón. Queridos hermanos pecadores, yo, el más pecador de todos ustedes, quisiera comunicarles esta esperanza y alegría que yo siento en mi miseria cuando pienso que el Dios que yo adoro es un Dios que me llama a su piedad, que es rico en perdón, y por eso trato de acercarme a Él, no con altanería, ni queriendo que Él se baje a mis miserias, sino tratando de arrepentirme de mis pecados y llamando a todos que lo busquen. Como dice Isaías hoy, búsquenlo mientras se puede encontrar. Llegará una hora en que ya será demasiado tarde, y yo no quisiera esa hora del juicio de Dios, que será terrible para quienes no lo buscaron cuando se podía encontrar. Hermanas, hermanos, leamos en los próximos días estos capítulos del Tercer Isaías, del capítulo 56 hasta el final, hasta el 66. Ahí está el libro del Tercer Isaías. Reflexionemos sus palabras y busquemos a Dios mientras se deja encontrar. Que Dios nos bendiga. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sicsal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar.